la parte ya de la historia, a la parte final ya de la historia del desarrollo de la filogenética o de la sistemática como disciplina científica, a partir de, bueno, pues el origen de las clasificaciones científicas, del inicio de la nomenclatura científica y posteriormente, digamos, de la taxonomía, de los sistemas de taxonomía científica, que finalmente han convergido en lo que es los análisis filogenéticos propios de la sistemática. Bien, entonces, pues ya generé los enlaces, bueno, un paréntesis que generé los enlaces para que pudiésemos iniciar las clases de los lunes a las 8, entonces, bueno, deberá aparecerles siempre una notificación o les podrá incluso aparecer un correo que pueden vincularlo con su calendario de Google y ahí poder ver la liga de cada uno de cada día de cada lunes y de cada miércoles para que podamos ingresar a la plataforma de Meet y poder estar en la clase. Bien, entonces, pues ya con eso, digamos, ya tenemos todos los enlaces que necesitamos para estar tomando el curso. Hasta ahora, yo no sé si a la chica que es jefe de grupo, desde la coordinación les han avisado o les notificaron de que pues hasta el momento las clases van a ser de manera virtual, al menos entiendo yo que al menos para licenciatura. Así es que bueno, estaremos aquí conectados por este medio hasta que no nos avisen lo contrario. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar la sesión con el punto en el que nos quedamos la clase pasada. Entonces voy a compartirles mi pantalla nuevamente, como es habitual. Bien, supongo que todos ya ven la pantalla. Ya, profesor. Ya saben. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues entonces les había yo platicado la clase pasada que parte de la historia de la sistemática, una vez que ya se tenía un sistema de clasificación bien estructurado, que ya había un sustento teórico con la teoría evolutiva y ya había muchos trabajos de sistemática y de relaciones parentales entre las especies. Ya se estaban haciendo análisis de los distintas relaciones de ancestría de muchos grupos taxonómicos, básicamente, y sobre todo de plantas y animales. Uno de muchos grupos, pues eran grupos muy complejos como el de las plantas y como el de los insectos, sobre todo, por ejemplo, escarabajos, eran grupos sobre los que se hicieron muchos trabajos de sistemática o bueno, de relaciones, digamos, hasta el momento de relaciones de ancestría o que hoy podríamos llamar análisis filogenéticos.
Había también a principios del siglo pasado, es decir, como 1910, 1920 hasta 1940, había muchas hipótesis o bueno, muchos métodos también sobre cómo establecer esas relaciones de ancestría de estos grupos, plantas y animales, sobre todo insectos. Y había ya como un cierto lenguaje que explicaba que bueno, abordaba las relaciones entre los organismos a partir de pues las similitudes, sobre todo las similitudes morfológicas entre las especies, y con esto se establecían como relaciones o vínculos de ancestría de acuerdo a las relaciones de similitud, ¿no? Entonces, entre más caracteres compartieran los individuos de especies diferentes, pues más se asumía que había una mayor similitud, y por tanto un mayor parentesco o una mayor acercamiento de ancestría entre especies. Sin embargo, aún faltaban definir muchos conceptos y definir con mucha claridad muchos conceptos ya utilizados por los sistemáticos de aquellos tiempos, para justamente evitar confusiones e interpretaciones distintas de varios de estos conceptos que ya los iremos revisando en el tema siguiente. Y una de las personas que digamos que hizo esta recopilación de conceptos y les dio un orden de tal manera que incluso estableció unos métodos muy detallados de la sistemática. Fue este señor que se llama Willy Hennig, que escribió pues un documento, un libro que se llama Sistemática Filogenética. Y es, digamos, el libro de base o es el libro de referencia para todos los sistemáticos actuales, no solamente conceptuales, es decir, sobre definiciones de los conceptos que describen tanto los procesos como los métodos de análisis filogenético, sino también estableció muchos de los criterios para definir los métodos de análisis, ¿no? Y bueno, pues entre las muchas herramientas fue que describió estos términos como el de esta como de holomorfología, que se describe como el conjunto de caracteres, el conjunto de caracteres que comparten o que son utilizados para analizar la similitud entre individuos de especies diferentes, y para establecer esas relaciones de ancestría o de similitud y por tanto de ancestría entre especies. Pero estos caracteres morfológicos o esta morfología específica o definida como holomorfología incluye no solamente los caracteres que tienen los individuos adultos de las especies en cuestión, de las especies que se están analizando, sino que también son características de cada uno de los estados de desarrollo de los organismos. Y entonces, sumando todos los caracteres de los estados de desarrollo, por ejemplo, los estados embrionarios de los individuos de las especies,
son también caracteres utilizados para establecer esas relaciones esas relaciones de similitud y por tanto de ancestría. Y entonces, digamos, para diferenciarlas de la morfología típica que utilizan los taxónomos, que casi siempre es la taxonomía de los organismos o de los estados, de los estados de desarrollo más conspicuos de los organismos, que son generalmente los estados adultos. La sistemática filogenética de Willy Hennig diferenció esa morfología de la holomorfología, en la cual se están considerando todos estos caracteres, tanto los caracteres embrionarios como de estadios intermedios, como de los estadios ya de madurez o de adultos, como conocemos nosotros, ¿no? Entonces, todos estos caracteres, recuerden que, bueno, todos estos caracteres son útiles o son necesarios para establecer unas relaciones más detalladas de la similitud y, por tanto, de la ancestría de las especies. Como recordarán, desde, desde tiempos de Haeckel se había reconocido que las características o los caracteres embrionarios, por ejemplo, nos daban pista de las relaciones de parentesco de muchos organismos, sobre todo, por ejemplo, de los animales. El desarrollo, el seguimiento del desarrollo embrionario y estos estudios embriológicos, pues nos daban pistas o dan pistas de que, pues de alguna manera, esas fases iniciales del desarrollo son muy similares entre distintos grupos que consideramos muy diferentes o muy distantes en términos de ancestría o, digamos, evolutivamente, por ejemplo, en términos de vertebrados, por ejemplo, ¿no? Eso es muy claro como lo vimos en diapositivas anteriores. Entonces, bueno, para incluir estos caracteres morfológicos de los distintos desarrollos, a eso es lo que se le llama holomorfología, perdón. Estos caracteres, pues, son los que se utilizan en la sistemática filogenética, y como se imaginarán, pues estos caracteres son el acumulado de las similitudes y diferencias de todo el desarrollo evolutivo, de tal manera que, bueno, pues hoy día se consideran muchísimos caracteres, o sea, es decir, se acumulan una mayor cantidad de caracteres, considerando no solo la de los adultos, sino de la de los demás estados de desarrollo de los organismos. Es claro que nosotros no vemos, o bueno, nosotros percibimos o nosotros generalmente observamos las características de los estados, de estadios de desarrollo muy concretos. Ustedes, si fueran a una colección científica de cualquier tipo, por ejemplo, una colección científica de vertebrados o una colección científica de invertebrados, pues generalmente tenemos ejemplares de los estadios adultos de muchos de estos organismos. Y muy pocas colecciones tienen, digamos, los diferentes estadios de desarrollo de los organismos de cada una de las especies. Aunque pues sí existen colecciones que se han intentado recabar ejemplares de los distintos estadios de desarrollo, pues no se tiene para todas las especies. Sin embargo,
la información puede estar recabada o puede ser recuperada de pues trabajos individuales o trabajos particulares, publicaciones de los resultados del análisis o de las observaciones del estudio embriológico o del estudio anatómico de las especies en cuestión o de las especies de interés. De tal manera que, bueno, esta información, aunque no la vemos en los ejemplares de las colecciones, pues sí la podemos generar o sí la podemos recabar de otras fuentes de otras fuentes de información científica. De tal manera que, bueno, pues recabar, esto implica que hacer esta sistemática a partir de la holomorfología, pues implica ya un vínculo de la sistemática de la sistemática por parte de los biólogos que se dedican a esta disciplina, pues tienen que recuperar o tienen que recabar la información no solamente en colecciones, sino también en la literatura científica especializada a estos temas de desarrollo embriológico o desarrollo o de desarrollo de los distintos tejidos o de los distintos momentos o fases de los organismos. Muchas veces esta literatura, o bueno, esta información la encontramos en la literatura especializada en los grupos de interés, cuando hacen descripciones de especies o descripciones de comparaciones de las estructuras anatómicas entre organismos, y es la fuente de información de la cual pues los sistemáticos alimentan sus bases de datos, ¿no? Todo esto con el propósito de, pues, de reunir estos datos de la presencia o no o de los distintos caracteres. Debido a que entonces no es fácil tener como la secuencia completa o no es común encontrar la secuencia completa del estado de desarrollo de los organismos de cada especie, digamos que es más bien algo más bien como una idea como conceptual, el reunir esta información, es decir, los organismos en la naturaleza, bueno, digamos en la realidad, no tenemos o difícilmente podemos estar observando incluso cada uno de estos estadios, a menos que pues tuviésemos en cautiverio a pequeñas poblaciones donde pudiésemos tener cada uno de estos momentos del desarrollo. Para poderse hacer una imagen de la necesidad y del interés de este cúmulo de información holomorfológica, Willy Hennig conceptualmente creó este concepto del semaforonte, que no es otra cosa más que la representación de todos los caracteres de toda la holomorfología de los individuos de cada una de las especies, ¿no? Y con esto, pues él intenta hacer digamos, una diferenciación conceptual abstracta de lo que representan los caracteres de interés en los análisis de ancestría o análisis filogenético. Y entonces, bueno, pues él habla de que desde el concepto de semaforonte, uno entonces está obligado a considerar pues
toda la holomorfología para diferenciarlo de los análisis de los análisis de ancestría que típicamente se hacían anteriormente por parte, digamos, de los taxónomos, que era solamente a partir de los caracteres de solamente una fase o un estadio de los organismos que generalmente es el estado adulto, ¿no? Para tanto para plantas como animales, ¿no? Bien, entonces, incluyendo este concepto, pues se aborda entonces ya un lenguaje propio de la sistemática, considerando pues todos estos caracteres en conjunto que describen pues las distintas fases de desarrollo. No sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto de estos conceptos de este señor Hennig. Cambio. De mi parte no, profesor. Bueno, muy bien. Pues siéntanse con la confianza de levantar la mano si hay alguna duda, por favor, para detenerme y que la podamos y que la podamos aclarar, y si no, pues al menos que la tomamos en cuenta para poderla discutir en algún momento. Bien, entonces, ya bajo este concepto bajo estos conceptos de esta sistemática filogenética, ¿me permiten un momento? Disculpen un momento, ahorita vamos a continuamos la clase. Sí.
Chicos, les voy a pedir de favor que si tenemos ahorita un espacio de unos 15 minutos por un asunto aquí que tengo que arreglar en la dirección. Pues les pediría que estuvieran en contacto en unos 10 o 15 minutos nos volvemos pues, y continuamos con la clase. Les pido un poquito de paciencia. ¿Cambio? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor, no se preocupe. Ok.